la ruptura. Mi mamá tuvo un accidente hace más o menos un año, se rompió el fémur, pero afectó esta caída también la cadera. Tiene una plancha en el fémur y en la cadera un pequeño tornillo. Hemos hecho todo el cuidado de la familia, yo me encargo personalmente de ella, tiene 94 años, ha ido por supuesto a su terapia, a los tratamientos, pero hay algo más que nos preocupa, ¿no? ¿Qué cosa? Su afección a veces no mejora mucho en la caminata, pero lo que quería consultarles, como para hacer la operación le han puesto una anestesia general, ha afectado tremendamente en el problema del cognitivo, de la conversación, ya no conversa, ya lamentablemente ha sido afectada generalmente, o sea, no solamente es la cadera y la ruptura. ¿Y ella, Mary, antes de operarse, tenía sus funciones superiores, su lucidez, su relación con el entorno bien? ¿O tenía ya algún cambio? Hubo un pequeño cambio, es indudable, pero sí conversaba, tejía, hacía sus letras, incluso yo mandaba a hacer las letras mucho más grandes en la imprenta para que pueda hacer ese juego, y lo hacía. Ahora no, tiene mucha lentitud, a veces no quiere conversar, a veces conversa, y otras veces queda callada, claro, un poco ausente, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, Mary, gracias por tu consulta. Vamos a conversar acerca de esto porque hemos dicho que esto es un reto para el traumatólogo, porque generalmente son pacientes que vienen no solamente por la fractura, sino que además tienen un montón de condiciones. Ya la edad es una condición que podría jugar a favor y en contra. Estate pendiente, por favor, de la respuesta. Es cierto, ella observa que la mamá, después de haber sido operada, a lo largo de este año ha tenido un deterioro cognitivo. Más adelante vamos a hablar de demencia. De repente el invitado que te va a seguir nos puede dar un alcance más próximo. La señora relaciona esto con la anestesia. Un año después va a ser difícil establecer si es por una o por otra causa, pero ¿cuáles son los grandes retos que tienen que enfrentar en un paciente adulto mayor con fractura de cadera, Carlos? Claro, quizás lo primero en este caso, la paciente tiene 94 años. Lo que hay que decir es que después de la cirugía de cadera, solo un 25% de los pacientes vuelve a ser el mismo que antes. Ajá. El otro 75% tiene un deterioro en todas las funciones para actuar, para hacer su vida diaria. O sea, es parte del postquirúrgico encontrar un deterioro. Sí, puede ser una muy buena cirugía, una excelente cirugía, pero el 75% de los pacientes no llega a alcanzar el estado que tenía antes de la fractura, tanto de movilidad y tanto de actividad durante el desarrollo de sus actividades diarias en la casa. Lo que dices es muy valioso porque la gente que lamentablemente padece una fractura de cadera, sus familiares son los que van a vivir el día a día postoperatorio y tienen que saber esto, eso es importante. Carlos, cuando hablamos de fractura de cadera, ¿de qué estructura nos estamos hablando? Tienes acá una pequeña maqueta, por favor, ¿nos podrías explicar? Y después vamos a darle paso en Facebook. Sí. Bueno, esta es la articulación de la cadera. Nosotros hablamos de fractura de cadera, pero es mal llamada así porque realmente lo que se fractura es el fémur. El fémur en su zona proximal, que es ahí donde articula y donde juega la articulación, sí, ¿no? Entonces, la fractura de cadera puede darse en dos lugares. Puede ser una fractura del cuello del fémur, como vemos acá, o puede ser fractura trocantérica, que es esta zona más ancha del fémur, donde se puede fracturar. Son los dos lugares donde se fractura. Y esto parece un poco sin importancia, pero sin embargo, el tratamiento es muy diferente entre una y otra. Cuando la fractura es en el cuello del fémur, el tratamiento en el anciano es hacer el reemplazo, colocarle la prótesis. Una prótesis, una bola de metal aquí que reemplaza la cabeza del fémur. Pero cuando es la fractura en el trocánter, ahí es un clavo placa con tornillo. ¿Qué es lo que le pusieron a la mamá de Mary? Tenemos un Facebook que quiero que compartamos con el público. Una persona mayor de 70 con una cojera por problemas de cadera, ¿se podría operar? Es una buena pregunta, ¿no? En este caso ya no sería una fractura, sino una lesión en la cadera y tiene 70 años y quiere saber si se puede o se puede operar. Probablemente a esta edad debe ser una artrosis de cadera, ¿no? Pero también puede tener como problema la osteoporosis, un riesgo más elevado también de fractura de cadera. Si es una artrosis de cadera y el dolor es muy intenso, que no cede con los antiinflamatorios, el tratamiento médico,
ahí sí podemos reemplazar por una prótesis de cadera que va muy bien. Los resultados son espectaculares en los pacientes. Tenemos una llamada más de Teresa, ahí está en Surco, quiere hacernos una consulta. Adelante con la llamada, Teresa, buenos días. Gracias por llamar al consultorio de La Buena Vida. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por su consulta. Quería preguntar al doctor sobre, a mi esposo hace como un año le detectaron necrosia abacular femoral. Ya. Están hablando del adulto mayor. O sea, yo a mi esposo no lo consideraba en ese tiempo adulto mayor. Él recién ha cumplido 60 años. Ok. O sea, me parece increíble el diagnóstico. Sí. Y bueno, fue todo un estudio para los médicos, visitas a uno, a otro, a varios médicos. Y bueno, en resumen, él tiene una artrosis, ¿no? Pero correcto. ¿A qué se debe? No puedo entender. O sea, ¿en cuánto tiempo después de lo que le ha, no lo han operado, sino le han introducido como un tubo hacia el fémur para una irrigación, algo así? Ok. Y se ha quedado así. Todavía en 6 meses supuestamente tenía que hacerse una resonancia. No sé, no quiere hacérsela. Ok. Porque como que él teme ¿Que la cosa haya progresado? Exactamente. Ok, no, yo creo que sí tiene que vencer ese temor porque sería peor que no sepan cuál es el estado de esa cadera. Pero vamos a ver qué nos dice el doctor Tochillo. Teresa, gracias por llamar. Esta condición, necrosis avascular, lo que le llama la atención a Teresa es que tenga un diagnóstico de una persona que no es adulta mayor. Pero explícanos, por favor, de qué se trata. Hay que diferenciar lo que es artrosis de necrosis. La artrosis sí se puede presentar en personas mayores por el uso, por el desgaste de toda también una en deportistas jóvenes. En deportistas sí, que le dan duro a la cadera. Así es, la edad no... En cambio, la necrosis sí se puede presentar a cualquier edad. Y por causas, como en el caso... Hay dos maneras. Las causas secundarias que pueden ser a veces por el uso de corticoides por largo tiempo, a veces por una enfermedad reumatológica de fondo. Los psoriásicos, por ejemplo, hacen necrosis. Sí, por ejemplo, los buzos, los que trabajan de buzo por la enfermedad de descompresión. Claro, exacto, accidente de buceo. Alcohólicos, pero también hay la causa idiopática, en la cual tú le haces todos los estudios y no encuentras una causa. No se sabe por qué, la ciencia no lo ha determinado, porque en algunos pacientes se corta la irrigación en la cabeza del fémur y la cabeza, el hueso se mueve, se destroza. Es como un infarto en el corazón. Correcto. Igual es un infarto en la cabeza del fémur y se produce la destrucción. Y en los estadios iniciales se puede hacer unos huequitos, una tunelización, ¿Qué es lo que le han hecho? Lo que le han hecho para descomprimir, pero si no resulta eso, ya tendrá que hacer el siguiente paso, que es la prótesis de la cadera. Un consejo para el esposo de Teresa que no quiere hacerse la resonancia, Carlos, ¿qué cosa sería lo sensato? Yo creo que vencer el miedo y saber cómo está esa cadera, ¿no? Obedecer a su especialista, confiar en su médico y hacer lo que le indica. Porque de lo contrario, ¿qué le podría pasar? Bueno, él puede avanzar esta situación, puede producir más dolor y la solución simplemente la está postergando. Y eso hace ¿Podría llegar a la postración si esa cabeza se termina de dañar completamente? Sí, puede llegar a una silla de ruedas, ¿no? Con dolor. Son muletas, con dolor intenso. Y además que hay que vigilar que puede también hacer en la otra cadera. Un 40-50% de las necrosis son bilaterales. Bueno, Teresa, ya tienes una tarea ahí. Convence a tu esposo de que se haga la resonancia y que le haga caso al doctor, que vence ese temor, porque la verdad lo único que va a conseguir es que si las cosas progresan, de pronto va a haber un momento en el que ya no haya solución. Tenemos una llamada más, ella es María Soledad de Jesús María. Carlos, queríamos escuchar lo que nos tiene que preguntar. María Soledad, gracias por llamar al consultorio de La Buena Vida. ¿Cuál es tu consulta, por favor? ¿Qué tal? Buenos días. Mire, esto acerca de mi papá. Hace unos 4 o 5 años se fracturó la cadera en la cabeza del cóndilo y le pusieron una semiprótesis. Entonces, con el lapso del tiempo, bueno, él se recuperó, volvió a caminar, sus actividades fueron normales, pero al cabo de unos 6 meses hacia ahora, su inicio de marcha
dijo que no, que lo dejáramos ahí. Entonces, dado la magnitud de la operación, bueno, mi papá tuvo temor. Okay. Y lo dejamos ahí, pero sí hemos visto que ahora último su inicio de marcha ha disminuido. Entonces, ¿qué es lo que recomendaría usted? Si es considerable volver a operar, colocar una prótesis completa o dejarlo, no sé qué. María Soledad, una preguntita que te quiero hacer, por favor, mantente en línea. ¿Qué edad tiene tu papá? Y si esta dificultad en la marcha, en el enlentecimiento, se debe a la cadera donde le han puesto la semiprótesis o en general en todos sus movimientos hay un enlentecimiento. No, generalmente en sí solamente al inicio de marcha. Ya. O sea, él es más, bromeaba primero diciendo tengo que calentar motores. Okay. Y luego, pero camina, ahora si es un temor y da un poquito de tristeza, ¿no? Que demora mucho más. Y dice, vamos a recalentar, recalentar motores. Ok, perfecto. Muy bien, María Soledad. Vamos a tratar de darte una asesoría al respecto. ¿Qué parte de la cadera es la que se ha afectado el papá de María Soledad? Ahí tenemos el cóndilo. ¿Qué cosa es el cóndilo? Seguro se refiere a la cabeza del fémur. Correcto. Esta es la cabeza del fémur, esa es la que se fractura aquí y se reemplaza cuando habla de una hemiprótesis o prótesis parcial, solo reemplaza la bola, el cóndilo, lo que le refiere a la cabeza del fémur. En cambio, lo que le están proponiendo quizás es la prótesis total, que además de ponerle la bola de metal, tiene un receptáculo de plástico con metal acá, en donde hace la articulación mucho más completa. Esa es la prótesis total. Pero la indicación para cambiar a una prótesis total es dependiente del dolor. No es con respecto a la disminución de los movimientos. Porque aparentemente, por lo que ella dice, es cuando va a iniciar la marcha, pero después debe estar caminando normal, ¿no? Sí, o si camina más lento, habría que buscar otro tipo de estudios con otros especialistas. Correcto, sí. Por eso es que le pregunté si era solamente en esa zona o en un enlentecimiento en general. Por lo que nos ha respondido María Soledad, es al inicio de la marcha. El papá dice, bromea, que tiene que calentar o recalentar. Pero sí, en todo caso, hay que evaluar bien si es que tiene o no tiene dolor, ¿no, Carlos? Así es, porque el cambio de una prótesis no es una cirugía sencilla, ¿no? Y el dolor es lo que hace al traumatólogo tomar la decisión, no la velocidad ni el calentar los motores. Correcto. Es el dolor, es la limitación del paciente. Podemos ponerle una buena prótesis, una siguiente prótesis, pero sin embargo, de repente puede seguir con el enlentecimiento. Tenemos una llamada más de María Jesús de San Borja. Es un éxito tenerte acá en el programa, Carlos, la verdad. Después de la llamada quiero hablar acerca de qué cosa es lo que se debe hacer de inicio con un paciente que tiene una fractura de cadera, la cirugía qué tan importante es y por qué es importante intervenir rápidamente en una fractura de cadera. Adelante con la llamada. Es una llamada de San Borja. Hola, buenos días. Gracias por llamar al programa. Doctor, muchas gracias. Por fin entró mi llamada. Bueno. Quería hacerle una consultita. Yo tengo 73 años, pero tengo un problemita, no sé si es en el hueso que está dentro del glúteo, pero cada vez que me muevo me entra un dolor que parece que se me va a romper. Ya. Y a mí me sacaron una radiografía de columna y tengo aterosclerosis. Entonces, no sé si sea por eso, doctor. ¿Artrosis tienes en la columna? No. Tengo osteoporosis. Artrosis. Ok. ¿Pero te duele la cadera? No me duele la cadera, sino me duele el hueso que está dentro del glúteo. Ok. Muchísimas gracias por tu consulta. ¿Podría ser esto un problema de cadera o tendría que ver con el problema de la columna? Sí, podría ser, pero hay que diferenciarlo muy bien. Para eso hay maniobras en el examen médico, donde puedes diferenciar si el dolor está referido desde la cintura, desde la zona lumbar, o si es específicamente de la cadera. Habría que hacer un examen físico mucho más exhaustivo, y la radiografía es muy concluyente para esto. Para establecer una u otra. Con respecto a la cirugía, ¿por qué es importante operar una cadera? ¿Qué es lo que primero deberíamos hacer como adulto mayor que tiene una fractura de cadera? ¿Todas las fracturas de cadera, Carlos, son por accidentes?
Sí, y son por accidentes muy leves, muy simples, caídas dentro de la casa, saliendo de la ducha, tropezándose con un felpudito, una alfombrita que está en la casa. Cuando el entorno no está adecuado al adulto mayor, que hay que prepararlo. Que hay que prepararlo. A veces hasta los animales domésticos se ha visto que es un factor de riesgo Correcto. para fractura de cadera, porque se les cruza al anciano cuando están caminando y les hace caer. También cuando no tienen bien la visión, y a veces el animalito está en la sala cruzado y ellos caminan y se caen. Lo vemos frecuentemente. Correcto. ¿Por qué es importante operar una cadera en el adulto mayor? ¿Qué tan rápido debe hacerse? ¿Por qué se debe operar? Porque si no lo operas, el paciente se va a quedar 2 meses postrado en cama o quizás más hasta que pegue la fractura. Y generalmente pega mal, pega chueco, mal o no pega, ¿no? Y durante esos 2 meses, un ancianito que está echado completamente, le vienen una serie de problemas médicos. ¿Cómo no? Puede ser la producción de escaras, heridas en la espalda, por estar echado mucho tiempo ahí. Se complica con la flema, en las vías respiratorias, pueden hacer neumonía. Es el comienzo del fin, ¿no? Sí, casos. Algunos autores dicen de que la fractura de cadera es como que anuncia ya el deterioro severo de un paciente. Es más, un 20% de todos los que se fracturan la cadera se mueren al año de otras cosas. Mira, que no son la fractura. Correcto, que no tienen que ver con la fractura, pero como que fuese pues, la activación del comienzo del fin de la vida. Entonces tenemos que tener un entorno mucho más amigable, mucho más seguro para los adultos mayores, y si en algún momento un adulto mayor tiene una fractura de cadera, inmediatamente a la emergencia para que sea evaluado por el dermatólogo. Carlos, te agradezco muchísimo, ha sido un placer tenerte en el programa, ha sido de muchísima ayuda. Nosotros vamos a un corte y nos vemos con la siguiente entrevista de la mañana.